Bienvenidos a todos, Bezrat Hashem. La conferencia, las verajot de la Seudá son Leilun Ishmat de Jacobo Ben Miriam y de Rosa Bat Sarah, Ruach Hashem Tinahaim Gan Eden. El tema de hoy es un tema sumamente importante para todos nosotros. Un tema que no es fácil de sobreponerse a él, pero es necesario estar conscientes de que es una piedra en el camino que no nos deja avanzar y aprender algunos tips de cómo manejarlo. El tema es el miedo. ¿Qué pasa con los miedos que tiene uno en la vida? El Mesilat Yesharim de Rabbeinu Moshe Hayim Luzzatto dice: hay mucha gente que podría hacer muchas cosas y podría lograr porque ya tiene el proyecto hecho, ya tiene la idea, ya sabe qué hacer, todo está muy claro. Sin embargo, debido al miedo, el miedo lo paraliza. ¿De qué puede uno tener miedo? Dice el autor, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Hay gente que le da miedo el clima, accidentes, enfermedades, cosas que pudieran llegar a pasar. El miedo paraliza a las personas y les quita la posibilidad de tener éxito en la vida. Si quisiéramos definir qué es el miedo, ¿cuándo siente uno miedo? La respuesta es cuando sientes que no controlas lo que está pasando. Ahí es cuando surge el miedo. La incertidumbre, que dices, híjole, no sé qué va a pasar. Cuando uno no sabe qué va a pasar y están las cosas fuera de su control, ahí lo invade el miedo. Si tuvieras todo bajo tu control, no hay miedo, estás tranquilo, estás seguro. Yo conozco gente, cuando va de copiloto, él mismo se asoma a ver cuándo pasa, a ver cuándo ya puede dar vuelta. Está más nervioso que el que está manejando. Tiene miedo, no confía en el que está manejando. Entonces él mismo se cerciora a ver si pasas, no pasas. Si viajas con alguien que te da confianza, ya recuestas el asiento para atrás, dices, ahorita nos vemos, ya. Pero el miedo es algo que te pasa cuando sientes que las cosas no las puedes controlar. Y eso nos pasa a todos. ¿Por qué nos pasa a todos? Porque hay muchas áreas de la vida que no podemos controlar. Hacemos nuestro mayor esfuerzo en todas las áreas, pero los resultados no dependen de ti. Tú puedes hacer todo para estar sano. Comes bien, haces ejercicio, no fumas, no bebes. No sabes. De repente hay gente que hace todo eso y se enferma. Y hay gente que está fumando hasta los 98 años y lo es perfecto. O un negocio. Puedes tener las mejores ideas, los mejores productos. Y al final, si te compran o no te compran, pues no depende de ti. Entonces, ¿cómo manejar el miedo? Hay una frase que dijo Iyob, que es con la que vamos a partir. ¿Saben quién es Iyob? Iyob era un hombre que lo tenía todo. Tenía familia, tenía riqueza, tenía hijos, tenía todo lo que puedes pedir, salud, tenía todo en la vida. Dijo Iyob, Ki pahad pahati, vayetayeni, vasheriagorti yaboli. ¿Qué significa eso? Dice Iyob. En otras palabras, cuando tenía todo, tenía miedo de perderlo todo. Y por el miedo de perderlo todo, lo perdí todo. ¿Qué está diciendo Iyob? Son unas palabras muy, muy fuertes. Iyob está dándote aquí la fórmula. La puedes usar para bien o la puedes usar para mal. La fórmula es que hay miedos que te pueden perjudicar y pueden atraer cosas malas. Él podía haber disfrutado de la vida. Si tiene todo, Baruch Hashem, disfrútalo. No, siempre estaba con miedo. Y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si esto se pierde, y si esto... Y al final le pasó, pero ¿por qué le pasó? Por los miedos que tenía. Dicen los jajamín, ¿para qué fue creado el miedo? El miedo tiene que ser también una herramienta positiva. El miedo sirve para que no te pares en la azotea si no hay una barda y son 20 pisos. Sirve para tener precaución. Esos son los miedos buenos. Pero hay miedos malos que nada más
te dañan, que no te dejan seguir, no te dejan disfrutar. Y Job lo tenía todo. Y al final, sus pesadillas se hicieron realidad por el hecho de tenerlas. Un ejemplo que podemos poner del otro lado es el rey David. El rey David tuvo una vida muy complicada, muy compleja, muchos sufrimientos, muchos enemigos, persecuciones, una familia que no lo apoyaba en todos sus inicios, en toda su niñez y adolescencia, ya a la adultez. No había apoyo y había mucho malo y poco bueno. ¿Qué pasaba con él? ¿Cómo se sentía David? Escuchen lo que dice David Amelech. Hashem ori beishi. Hashem es mi luz, es mi salvación, mi ira. ¿De quién voy a tener miedo? David Amelech dice, ¿de quién tener miedo? Hashem ma'oz hayai, mi efjal. Dios es mi fortaleza. ¿De quién voy a temer? Bikro alay meraim lejoles besarí. De repente se acercan, algunos quieren comerme vivo, dice el rey. Mis enemigos tropiezan y caen. Imtajané alay majané. Si pones un campamento contra mí, lo irá libi. Mi corazón no siente miedo. Imtakum alay milhamá. Y si te pones a pelear contra mí, bezotan y boteach. Yo sigo firme, confiando y creyendo. ¿Qué pasa con David Amelech? ¿De qué material está construido este personaje? Tiene todo para tirar la toalla, tiene todo tipo de problemas, y él dice, Dios es mi luz, es mi salvación. En todas las que él pasó, dice, Dios estaba conmigo, y por eso no tengo miedo. ¿Han leído la historia de David y Goliat? ¿Pero la han leído bien? ¿O no la han leído bien? Bueno, vamos a leer una parte, nada más. Cuando David se presenta a pelear contra Goliat, Goliat era un guerrero con armadura enorme, experimentado, y David tenía nada, una vara, era un pastor. Cuando Goliat lo ve, lo insulta y le dice, ¿cómo? ¿Soy un perro? ¿Vienes con un palo? ¿Eso es lo que vas a hacer? Te voy a matar y voy a dejar que los animales devoren tus restos, le dice Goliat a David. Y David le contesta, le dice, yo te voy a matar a ti y te voy a cortar la cabeza y tu cuerpo será comida de los animales. David, ¿de dónde saca tanta confianza? Al final lo hizo, porque le cortó la cabeza y todos corrieron despavoridos. Pero ¿cómo tenía tanta confianza? ¿Cómo le hizo? Para poder asegurar, yo te voy a ganar, yo te voy a matar a ti, yo te voy a cortar la cabeza. Y en 30 segundos todo había acabado. Él había tenido experiencias antes, pero tanta seguridad. Correcto, pero tanta seguridad. La respuesta es esta. Hashem ori beishi. Si Dios es mi luz y mi salvación, mi irá, ¿de quién voy a tener miedo? La Torá, cuando habla de ir a la guerra, dice, todos los soldados que van a la guerra, prohibido tener miedo. Es una prohibición toraica. Prohibido tener miedo. El que tiene miedo que no vaya. El que tiene miedo que se vaya a su casa. Prohibido tener miedo. Dice Rabbenu Yonah en su libro Sha'arei Teshuvah, la prohibición de tener miedo no es únicamente para los soldados, no es únicamente para las guerras, es en cada situación donde alguien vea un sufrimiento acercándose, prohibido tener miedo. Tiene que confiar en Hashem al 100%. ¿Uno es capaz de hacer esto? ¿De dominar sus sentimientos? ¿Dominar los miedos? Cuando dicen prohibido tener miedo, si te aparece un tigre aquí ahorita, te va a dar miedo. Entonces, ¿cómo dice la Torah prohibido tener miedo? Está complicado, por más que quieras, ¿no? Está muy complicado. Entonces, ¿cómo se hace para no tener miedo? Escuchen bien. El autor del libro Tzemach Tzedek
ya hace unos 200 años, 100 y pico de años. Dijo, cuando sientas que estás triste y preocupado y angustiado, te voy a dar unos tips para salir de ahí, dice el Jajam. ¿Cuáles son los tips? No te estés quejando todo el tiempo. Ya sabemos que hay una situación complicada, pero no tiene que ser tu único tema de conversación. Trata de hablar de otra cosa. Trata de hacer cosas que te motiven a estar alegre. ¿Por qué? Porque dice el Rambam, Maimónides, que una persona puede crear una segunda naturaleza en su persona. Tú puedes reconstruirte. Tú dices, no, yo así soy. Sí, así eres hoy. Pero si trabajas durante un tiempo, vas a ser diferente. Alguien dice, yo soy gordo. Sí, ahorita sí. Pero si haces dieta y ejercicio, vas a ver que en un año ya no eres gordo. Uno puede cambiar su naturaleza. El Rambam dice que uno puede, con trabajo y constancia, cambiar su forma de ser. Entonces, dice el Tzemach Tzedek, esto lo tienes que usar también para el tema de la tristeza. Si eres alguien que tiene tendencia a estar triste o tendencia a tener miedo, empieza a hacer cosas opuestas. No te hundas en el miedo y en la tristeza. En 3 cosas tienes que trabajar, dice el Jajam. Pensamientos positivos, palabras positivas y acciones positivas. Trabaja en esas 3. Cuando te das cuenta que tus pensamientos te empiezan a llevar a escenarios catastróficos, porque la mente es nuestro peor enemigo. Tú tienes un miedo y empiezas a maquinarlo y se convierte en algo inmenso y ya no puedes ni respirar. Tranquilo, vamos otra vez a la dimensión correcta de las cosas. Tienes que cuidar tus pensamientos, que no te atrapen. Palabras, habla de otras cosas, platica de cosas positivas, encuentra el tema positivo de conversación. Y acciones, haz cosas que te den alegría. Uno normalmente cuando está deprimido, ¿qué hace? Se encierra en su cuarto, no quiere ver a nadie, blackout, José, vamos a ahogarnos hasta el final. Por tequila, dice el pasuk en Yehezkel, que mar'e Adam alab milemala, como es la visión de una persona sobre él arriba. No se entiende muy bien a qué se refiere. Dice el Magid Mimeisrich, toda persona que está contento y trata de estar tranquilo, Dios le manda lo que él quiere. ¿Quieres tranquilidad? Te van a dar tranquilidad. ¿Quieres angustia y miedo? Te van a rodear los miedos. Cuando íbamos a salir de Egipto, en una de esas el faraón dijo, váyanse los puros hombres. ¿Quieren ir? Váyanse los puros hombres a servir a Dios. No les recomiendo que vayan las mujeres o los niños o los ancianos, no. ¿Por qué no les recomiendo? Muy bien, dice el pasuk, Reú kirra'a neged penechem. Vean que el mal está frente a ustedes. ¿Qué quiere decir el mal está frente a ustedes? Dice Rashi, en nombre del Midrash, yo vi, hay una estrella que significa un mal presagio para ustedes. Va a haber sangre, va a haber muertes. Entonces no les conviene llevar a toda la familia. ¿Qué quería el faraón? Meternos miedo. Miedo de salir. Porque aquí, por más que quieran, trabajan y la pasan mal, pero aquí están. Si salen, sangre y muertes. ¿Qué le contestó Moshe y Aarón a Paró? Le dijeron, Binarenu ubizkenenu, con los jóvenes y con los ancianos, Bebanenu ubibnotenu, hijos e hijas, Betzonenu ubibkarenu, los animales y el ganado, con todos los más débiles. No importa, vamos a ir, no tenemos miedo. Esa era la táctica que el faraón quería utilizar para amedrentarnos a nosotros. Dice el rey Shelomo, el hombre más sabio de la historia. Este pasuk puede cambiar vidas. Escúchenlo bien. Ruach ish yehalkel mahaleu. Beruach nejea mi isaena.
el espíritu de un hombre puede soportar su enfermedad, pero un espíritu abatido no hay quien pueda cargarlo. ¿Qué significa? Dicen los comentaristas, si hay alguien que lo aleno tiene una enfermedad, si tiene un espíritu motivado y está echándole ganas y va para arriba, entonces primero Dios puede salir adelante. En cambio, el que tiene un espíritu abatido, no hay quien lo cargue. Se va a ir todo para abajo, también lo físico. ¿Por qué? Porque el espíritu es lo más importante. Segundo consejo del rey Shlomo, de Agá Belev Ish, si tienes alguna preocupación o angustia, Yashgena. ¿Qué es Yashgena? La Gemara dice una interpretación, Yasijena, platícalo, habla con alguien, desahógate, te va a ayudar, aunque sea, si no te puede dar un consejo, el hecho de hablarlo te va a ayudar. Otra explicación, minimiza las cosas. Como dijimos antes, no viajes, no construyas escenarios imaginarios donde ya todo está perdido y todo es un caos. Vamos más para abajo. Dicen los Jajamim, el Malbim, uno de los grandes comentaristas del Tanaj, dentro de los poderes que tiene el ser humano, hay unos muy peligrosos. Uno de ellos, la preocupación. Porque uno se preocupa por el futuro. ¿Y cuántos futuros pueden salir mal? ¿Cuántos? No sabemos. A Ashir, aún el que es rico, pues puede estar preocupado de qué va a pasar el día de mañana. El que tiene un coche, pues se va a preocupar de su coche. Y el que tiene la casa, de la casa. Y sus hijos. Y enemigos. Hay 1000 cosas que pueden salir mal. Si tú vas a vivir preocupado y angustiado, nunca vas a terminar. Jacob Avinu es el ejemplo perfecto sobre esto. 2 veces Hashem le prometió que lo iba a cuidar y que iba a estar bien. Y dice la Torá, cuando Jacob se iba a enfrentar o a encontrar con su hermano Esab, Vayirá Jacob meod, tuvo mucho miedo. ¿Cómo puede tener mucho miedo si Hashem ya le aseguró que todo va a estar bien? Mucho miedo. Dice, Vayirá Jacob meod, tuvo mucho miedo, Vayetzerlo, y estaba angustiado. ¿Cómo puede tener tanto miedo si Hashem le acaba de decir que todo va a salir bien? Entonces hay algunos que dicen que Jacob pensó, tal vez desde la promesa hasta hoy, ya no tengo méritos suficientes. Hace unos días era merecedor, pero tengo ahí mis fallas. Esa opción la dice Rashi. El Keli Yakar, un comentarista, dice, no entiendo eso. ¿Cuánto pudo Jacob haber cambiado en una semana? Nada. Entonces, ¿por qué sigue teniendo miedo? ¿Cómo puede ser si Dios te dice estoy contigo, te va a ir bien? O sea, si alguien tiene una visión donde Hashem se le aparece y te dice, hijo mío, hija mía, todo va a estar bien, ¿vivirías preocupado? Jacob está preocupado. Jacob está preocupado. Entonces dice el Emek Dabar, Vayirá Jacob meod. Jacob tuvo mucho miedo. Y cuando se dio cuenta que tuvo mucho miedo, Vayetzerlo, se angustió mucho. Se angustió de que le dio miedo. Dijo, si me dio miedo, es mala señal. Porque ya dijimos que el miedo atrae cosas negativas. Le angustió haber tenido miedo. No tenía que temer. ¿Por qué? Dice el Maharal de Praga. Cuando uno tiene miedo de la pobreza, atrae pobreza. Uno tiene miedo de enemigos, Barminan atrae enemigos. Porque tú solito te acabas de poner ahí como presa para este tipo de cosas. ¿Qué dijo Jacob cuando se encontró con Esab? Le dijo, mi señor, mi señor, mi señor. En toda la conversación entre sus esclavos y él, le dijo 8 veces, mi señor. Dicen los Jajamim, Dios se molestó con Jacob. Dijo, yo dije en las Berajot, cuando tu madre estaba embarazada, Rab Yabot Zair, el mayor servirá al menor. Entonces, ¿quién es el señor aquí? Jacob. Y tú le dices a él, mi señor, por miedo.
Dijo Dios, te va a costar. 8 veces dijiste, 8 reyes va a haber de Esab antes de que exista el primer rey de Israel. Por las 8 veces que se sometió por miedo a su hermano. Ahora, hay miedos que tienen una solución rápida, sin todo lo que hemos hablado hasta acá. Dice el Shulchan Aruch, por ejemplo, si uno se lava las manos bien cuando se debe de lavar según la ley judía, está protegido de los miedos. O sea, Netilat Yadayim, en la mañana, al salir del baño, todas esas cosas que uno tiene que lavarse las manos, dice la halajá, después de cortarse las uñas o después de cortarse el cabello, si uno no se lava, le agarran miedos que no sabe por qué tiene. Está ansioso, está con miedo, no, le preguntas, ¿pero de qué? No te sé explicar. Eso puede pasar si uno no se lava bien las manos. Esa es una solución rápida, por eso les decía, ya, hoy mismo pueden empezar. Otra, cuando ustedes estén en la tefilá, hay varios párrafos en el rezo que ahí dice, uno de ellos, hacer mi menú yagón ba'anajá. Quita de nosotros la angustia, los lamentos. Nada más hay que concentrarse en lo que uno está pidiendo. Sim shalom, danos paz. ¿Qué hay que pensar cuando uno dice eso? Esto, danos tranquilidad, quítanos los miedos. Dice el Ben Ish Chai, el que tiene miedos, que diga todos los días en la mañana el capítulo 91 de Teilim. Yoshev Seter Elión. Ese es muy bueno. Jajam Ovadia Yosef dijo, el que tiene pesadillas por las noches, que lea Kriyat Shema a la mitad, completo con verajá, con el nombre de Hashem. Y se le van a quitar las pesadillas. Eso chequen su sidurim, porque no todo lo traen completo. David Amelech, hay libritos pero que no lo traen bien. Dicen Baruch Amapil, y es Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Amapil. Hay que decir la verajá completa. Hay unos que están mal y hay unos que están bien, cada quien que cheque. David Amelech, ¿cuántos años vivió? 70. ¿Es mucho o es poco? Poco. No está tan grande. Dice la Torá que David Amelech, estando anciano, tenía frío todo el tiempo. Y por más que le ponían ropas y cobijas, no se calentaba. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien sabe por qué? Entonces, la opción más famosa, la explicación más popular, dice cuando David estaba escondido porque Shaul lo quería matar, estaba en una cueva, a esa cueva entró Shaul, solito. David lo podía haber matado. ¿Qué hizo David? Le cortó una esquina de su ropa al rey Shaul. Cuando el rey Shaul salió David atrás de él y le dijo, mira, te tuve en mis manos y te perdoné la vida, para que veas que no soy tu enemigo. Entonces ahí, dicen los jajamim, como él despreció las ropas, ahora las ropas no lo calentaban. Hay quien dice que era un tzitzit y que por eso le fue más caro el castigo. Pero es la opción más popular. Hay otra explicación muy interesante, que la leí en un libro de Rav Chaim Kanievsky. Escuchen esa explicación. David Amelech en una ocasión cometió un error grave de contar al pueblo de Israel. Sabemos que contar al pueblo de Israel está prohibido. Así 1, 2, 3, 4, 5, no. Porque les cae el mal de ojo, hay que contarlo con objetos o con alguna otra cosa. Y David Amelech los mandó a contar normal, se equivocó. Dice la Torá, Vaisá David et Einav, David levanta la vista, Vayar et Malach Hashem, y ve a un ángel de Dios, Omed ben Haaretz uben Hashamayim, que estaba parado entre la tierra y el cielo, Bejarbo Shelufá Beyadó Netuyal Yerushalayim, con una espada desenfundada, dirigiéndola a Jerusalén. Esto era una representación de lo que iba a pasar, que Hashem iba a mandar un castigo a la ciudad de Jerusalén. David vio así al Malach. Al final, ¿qué pasó? Dice la Torá, Vainaje Hashem, Dios cambió de opinión y le dijo al Malach, ya, para, no destruyas al pueblo. Escuchen bien lo que dice en Pirkei de Rabbi Eliezer. David Amelech,
cuando vio a ese ángel con la espada, ¿qué sintió? Miedo, pavor. Lo hallaba Koach, se le fue la fuerza. Kole Barab Mertatetim, y estaba temblando todo el tiempo. A Dios motó hasta el día de su muerte. Y por eso no lo calentaba nada, porque seguía con esa imagen del shock, del trauma, del miedo que había sentido. Entonces le preguntaban a Rav Chaim Kanievski, ¿esto quizá es un error de David? ¿David no tenía que haber sentido tanto miedo? ¿Qué tenía que haber hecho David? Lo que hizo toda su vida, tener fe en Dios y estar tranquilo. ¿Por qué te pegó tanto esa imagen? Sí, estoy de acuerdo, es un ángel, pero eres el rey David. David tenía que haber tenido más confianza en Dios y no la tuvo. Y él mismo se provocó esta situación hasta el final de su vida. Al final sí, pero ¿cuánto sufrió por ello? Dice en el libro Shomer Emunim algo muy importante. Mirat habitajón doha kol mine pahadim. Si tú refuerzas tu confianza en Hashem, se te quitan todos los tipos de miedo que hayan. Todos. Como dice el pasuk en Yeshaya, Ine el Yeshuati ebtach velo efjad. Yo confío en tu salvación y no tengo miedo. Kama pahadim yesh baolam, aunque haya muchos tipos de miedo en el mundo, si tú sigues confiando en Hashem, Dios hará maravillas por ti. Así dice Shomer Emunim. Entonces, ¿de quién depende mucho? De nosotros mismos. De nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando uno tiene miedo de algo, pide tefilá, rezas y no te contestan? ¿Cuánto tiempo? Igual que Moshe, 515. Cuando Itzhak y Ribka no podían tener hijos, dice el pasuk, Vaye'etar Itzhak la Hashem. ¿Qué significa Vaye'etar? Es una palabra muy rara. Dice Rashi, Irba beiftzir batefilá. Aumentó y rogó. No fue un rezo nada más. Aumentó y rogó. ¿Qué se entiende de ahí? Que si tú quieres algo, ruega, pide y suplica. Dicen los Jajamim en el Midrash Rabbah, Ama Rabbi Jiyá, Kabel Hashem Hazak. Ten fe en Dios, pero fuerte. Veyametz libeja. Y sé valiente en tu corazón. Bekabel Hashem. Y vuelve a tener fe. Mitpalel bejoseru mitpalel. Tú reza y vuelve a rezar. Veyesh sha'a sheitnu leja. Y llegará el momento donde te lo van a conceder. Dice el Sefer Hasidim de Rabbi Yehuda Hasid, hay personas que no merecen que sus rezos sean escuchados. ¿Oyeron esta frase? No merecen. Pero Ba'abur Tokef Tahanunim, debido a que insisten y vuelven a pedir, Bedimat Ainab, y lloran, Bojeu Mithanen, llora y ruega, Afalpi Shem Beyados Zehut, Umaasim Tobim, aunque no tengan méritos, no tengan buenas acciones, Mekabel Kadosh Baruchu Tefilato, Dios recibe ese rezo, Beose Jefso, y le da lo que quiere. ¿Oyeron? Aunque no lo merezca, por insistir. Entonces, si uno tiene miedo de algo, que le pida a Dios y que confíe en Él y que insista. Hay un miedo que es positivo, el miedo que sí hay que tener. ¿Cuál es el miedo que sí hay que tener? Dice Rav Twersky, en una ciudad muy lejana, habían capturado a una persona, lo acusaron de varios cargos y lo condenaron a trabajos forzados. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Lo situaron en un lugar donde había que darle vueltas y vueltas y vueltas a un aparato, tipo un molino, pero había una pared
en medio. Él nada más veía la parte que tenía que hacer girar, estaba la pared, y del otro lado se supone pues está lo que se está moliendo. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando ahí? Dice 60 años. 60 años desde la mañana hasta la noche, hasta que terminó su condena. Y él, por fin, quiso saber qué produjo, qué molió, qué habrá detrás de esa pared. Estuve 60 años dándole vueltas, voy a ver qué construir, le di de comer a todo el país. Bimbo trabaja, no sé, a ver qué. Dice que se dio la vuelta, rodeó la pared y no había nada. Estuvo toda la vida dándole vueltas a algo que no hacía absolutamente nada. Dicen los jajamim, ese es el único miedo que hay que tener en la vida. El miedo de vivir una vida sin sentido, vacía, que uno voltee para atrás y diga, no logré nada, no hice nada. Ese es el único miedo legítimo que sí puedes tener. Todos los demás miedos, quítalos de tu mente. Trata de estar tranquilo. La Gemara dice, si tú haces las cosas con serenidad y alegría, Dios te va a dar larga vida, te va a dar hijos. Aunque estés viviendo una situación difícil, trata de estar tranquilo, sereno. Un ejemplo que vi que me gustó mucho, muchas veces hacemos las cosas más grandes de lo que son. Y aquí trae un ejemplo que me gustó, que se los quiero compartir, de Rav Noach Weinberg. Él dice, ¿qué pasaría si alguien tiene una pelea con sus padres o hermanos y luego le avisan que solo le queda un día de vida? ¿Qué pasa con el pleito? Con los papás o con los hermanos. En automático, uno diría, ya, se acabó, todo arreglado. Y si Barminal les toca a ellos irse, uno diría, no, ¿por qué me peleé? ¿Para qué estuve distanciado? ¿Por qué no aproveché? Entonces dice él, si vives con esa realidad, no pelearás nunca más. No guardarás ni un rencor. Si Barminal alguien tuviera una enfermedad terminal, tratarías distinto incluso a un extraño. No perderías tiempo discutiendo con alguien que no te respetó en la fila del súper. La vida es demasiado valiosa como para hacerla insignificante. ¿Cuántos de nuestros miedos no son así? Uno no sabe lo que va a pasar en la vida. Tienes nervios, pero se te olvida algo. ¿Qué es lo más importante? Que hay alguien que está dirigiendo tu vida. Y Hashem sabe lo que hace. Estaba en una librería online a ver qué libros nuevos había. Y pusieron una hoja para muestra de un set de libros nuevos. Le tomé foto a la muestra de la hoja porque me encantó lo que decía ahí. Es un libro que se llama Perit Tzadik, de Moadim. Y él dice que después de Yom Kippur viene la fiesta de Sukkot. ¿Por qué? Por si a alguien le decretaron en Kippur que tiene que salir al exilio, ya, ir a la Sukkah se considera exilio. Pero, dice, como el exilio de Babel. ¿Por qué tomó el ejemplo del exilio de Babel? Y contesta algo espectacular. Cuando el pueblo de Israel se fue a Babel, estaban angustiadísimos. Teníamos a Jerusalén, teníamos el Bet HaMikdash, ahora vamos a ir a Babel, a una tierra extraña. ¿Quién era el que iba feliz? El profeta Yehezkel. Dijo, nos va a ir bien, todos tranquilos, nos va a ir perfecto. Dios nos acompaña. ¿Y quién fue el profeta que más visiones pudo tener? El profeta Yehezkel. Y dice, en Babel hubo más Torah que en Eretz Israel. Todo lo que tenemos hoy en día, de los decretos de los Jajamim, los textos de las Tefilot, ¿quién hizo todo eso? Todo lo de Hashem Knesset Hagedolá no fue en Israel, fue en Babel. Todo lo que pensaste que iba a salir mal, salió mejor de lo que esperabas. ¿Cuántos miedos que tenemos en la vida no serán exactamente iguales? Que tú piensas que va a salir todo mal y al final te das cuenta que todo salió mejor de lo que tú creías. Y sufriste y te desgastaste y te consumiste y al final salió bien. Y Baruch Hashem que salió bien, pero esos años que perdiste deprimido y angustiado, ¿quién te los regresa?
no te los regresa nadie. Se perdieron. Por eso decía Shlomo Amelech, Ruach Ish. Todo depende del espíritu de cada persona. Hay que confiar más confianza y menos miedo. Bezrat Hashem. Todo lo bueno.